Creo que hay un mensaje que el Señor viene dando y creo que lo estaba dando desde el principio del culto en esta mañana. Y Lenny nos hablaba de restablecer una relación más profunda y más cercana con el Espíritu Santo. Y nos decía y nos hacía pensar que tener años de creyente no es garantía de espiritualidad. Y tampoco la acumulación de experiencia es suficiente. Y contaba una anécdota con su hijo Mati que le decía: yo no quiero que nadie me diga nada. No lo dice un niño de 3 años. A veces los grandes dicen lo mismo. Y los creyentes dicen lo mismo. Yo no quiero que nadie me diga nada. Ya sé todo lo que tengo que saber. Así que no sabemos todo lo que tenemos que saber. Lamentablemente vamos a terminar de saber lo que tenemos que saber el día que el Señor nos lleve. Entonces imagínense lo que nos queda. Pero Analía también nos hablaba que el Señor quiere restaurar todas las áreas de nuestra vida. Y decía una palabra que decía: no escuche los no del diablo, el no del diablo que quiere meterle en la cabeza. Entonces, nos está hablando de diferentes maneras. La clave de toda esta palabra que estamos recibiendo creo que tiene que ver con nuestra relación con Dios. Y la relación con Dios tiene que ver cuál es el lugar que nosotros disponemos para un encuentro verdadero con el Señor. Un encuentro verdadero y sincero y no una costumbre. Porque podemos tener prácticas religiosas, podemos leer la Biblia, podemos orar, pero como costumbre, no como una experiencia, no como algo que voy a ver qué me quiere decir, qué puedo entender, en qué me está abriendo la cabeza. Y entonces estuve pensando en esto y pensaba, usted cuando tiene sus amigos, sus amigas, sus relaciones, su familia, para poder sostener todo ese sistema de relaciones, usted tiene que conocer a la gente, tiene que encontrarse con la gente, tiene que escuchar, tiene que a veces suspender lo que usted cree y tiene que escuchar lo que verdaderamente la persona está diciendo, está tratando de entenderla. En lo natural sería ponerse en los zapatos del otro. Y eso es la empatía. Pero en lo espiritual, nosotros también necesitamos crecer en nuestro conocimiento de Dios. Y necesitamos encontrarnos, necesitamos escucharlo, necesitamos hablarle, necesitamos suspender nuestras creencias limitantes de lo que Dios puede hacer, hace o me puede hacer a mí, ¿no? Y entonces, el lugar para poder transformar, para poder conocer, para poder desarrollar, para poder crecer, es el lugar en donde yo me encuentro con el Señor. Y ese lugar de donde me encuentro por el Señor, si lo miramos alrededor de la palabra, ese lugar es el altar de Dios en nuestro corazón. Cuando en el Antiguo Testamento las personas tenían una experiencia especial con Dios, levantaban un altar recordando el hecho. Y de ahí surgen los distintos nombres de Jehová, que a veces nosotros los cantamos. Jehová Jireh es Jehová proveerá, Jehová Nisi, Jehová es mi bandera, Jehová Shalom es el príncipe de paz, y Jehová Rafa es el Dios que sana. Entonces, en la antigüedad levantaban el altar. ¿Y nosotros qué altar levantamos a Dios? Si nosotros tuviéramos que poner nombres a experiencias que hemos tenido, ¿cuáles serían las piedritas de nuestro altar? ¿Qué nombres habría ahí en donde nos pudimos tener un encuentro más profundo con el Señor y que nos revele, se nos revele de cierta manera que nos abre la cabeza, transforma? El altar del Señor es un lugar de conocimiento, de revelación y de transformación.
Y Analía hablaba de reconstruir. Y me acuerdo de Nehemías. Nehemías conocía al Señor, tenía el favor de Dios, sabía que tenía el favor de Dios, y sin embargo, cada vez que tenía que hacer algo para adelante, oraba. Cada vez que necesitaba ir adelante en lo que Dios le había mandado, necesitaba tener esa fortaleza, necesitaba, en otras palabras, levantar ese altar al Señor. Y entonces me vino una palabra, me acordé de una palabra, y me acordé que Norberto habló de esa palabra. Miren mi memoria, espero que no me falte. En un retiro en el 2015. Y la otra, creo que fue una palabra profética, no la pude encontrar. ¿Era una palabra profética? Bueno, él no se acuerda. Bueno, y él hablaba, y tanto agregué para decir Gregorio, ¿no? Entonces, y él hablaba de este pasaje de Amós, que a mí me parece que es una síntesis de lo que quiero transmitirle y quiero que nosotros reflexionemos en esta mañana. Y Amós 9:11 dice, el día viene en que levantaré la caída choza de David. Taparé sus brechas, levantaré sus ruinas y las reconstruiré tal como fue en tiempos pasados. El día viene en que levantaré la caída choza de David, taparé sus brechas, levantaré sus ruinas y reconstruiré tal como fue en tiempos pasados. Y ¿a qué es lo que se refería a la palabra? Era el lugar de adoración, el lugar donde el pueblo iba a adorar. Y entonces pensé que el lugar donde nosotros nos tenemos que encontrar con el Señor, y ya vamos a ver tiene que ser un lugar de adoración. Y entonces pensando en esta palabra y pensando en el altar, cómo levantamos este altar delante del Señor, se me ocurrió una paráfrasis. Vienen días en que levantaré tu altar si está caído. Sanaré tus carencias, levantaré lo que creíste que estaba en ruinas y te reconstruiré tal como fue cuando estábamos en el primer amor. Aquí en el pasaje de Amós habla de el tiempo pasado, restaurar como fue en tiempos pasados. Y yo creo que si usted se acuerda cuando tuvo su primer encuentro con el Señor, cuando tuvo esa transformación, esa alegría, ese primer amor, no sé si lo vamos manteniendo a lo largo del tiempo. Y el Señor quiere que lo restauremos. Necesitamos restaurar ese primer amor. Pero el pasaje nos habla de 3 acciones. Nos habla de levantar, nos habla de tapar y de construir. ¿Y qué tenemos que levantar? Vamos a ver cada una de estas acciones. Levantar lo que se ha caído, lo que nos fuimos alejando, lo que nos ha ido alejando de nuestra comunión diaria, lo que a veces por la costumbre, porque hoy no lo hice, mañana no lo hice, y sigo, ¿no es cierto? Y hay algo que se ha ido diluyendo, se ha ido perdiendo, hemos perdido el sabor de ese encuentro. Y Mateo 5 dice, ustedes son la sal del mundo, pero si la sal deja de estar salada, ¿cómo recobrará su sabor? Y esas cosas que se van diluyendo, esas cosas que las vamos dejando porque ya sabemos, es que vamos perdiendo el sabor, la sal va perdiendo el sabor. ¿Cómo está usted transmitiendo esta alegría del Evangelio, esta alegría de la relación con Dios? Su sal, ¿está salada? ¿O cómo anda el gusto de esa sal? Bueno, ¿qué cosas hacen perder el sabor a nuestra sal? Una de las cosas nos mencionaba Germán, a veces
estar tan preocupados por las cuestiones económicas y es natural en este tiempo, pero si la cuestión de la preocupación ocupa el lugar de Dios, la sal deja de estar salada. Lo que decía Norberto recién, las oraciones que no son contestadas y que estamos esperando que esa oración se cumpla. Las crisis personales, problemas familiares, muchas cosas pueden hacernos perder el sabor. Y realmente el Señor quiere que volvamos a ser la sal del mundo. Y la otra acción es el tapar. No taparé las brechas, dice en Amós. Y tapar, cuando uno dice que algo tiene que tapar, yo pienso generalmente que hay que tapar agujeros, ¿no es cierto? Entonces, ¿y qué son esos agujeros? ¿Qué cosas van produciendo agujeros en nuestra vida? Bueno, son ausencias de buenas experiencias, son ausencia de un amor bueno, un amor sano, falta de recursos para enfrentar la vida, no sé cómo puedo hacer con estas cosas, todo tipo de abusos, todo tipo de situaciones que van generando en nuestro interior carencias. Y el Señor dice que va a tapar esas brechas. El Señor quiere que las sanemos, que cerremos esas situaciones, que resolvamos los temas. Cuando Norberto unos domingos atrás hablaba de sanar las memorias, hablaba de exactamente esto, trabajar la situación para que no tenga el peso del pasado, sino que tenga la visión y el resignificado de lo que Dios hizo con esa situación que yo sentía que a veces no podía manejar, que me estaba limitando la vida, que me detenía, que me angustiaba. Y cuando venía a la iglesia veía que todo estaba contento y yo con eso que tenía ahí no podía terminar de alegrarme. Y es verdad, no puede terminar de alegrarse. ¿Por qué? Porque todo lo que recibe se cuela por esos agujeros. Y hasta que eso no esté sanado, no puede retener ni la bendición, ni la presencia de Dios, ni la alegría del encuentro. Entonces, y lo tercero era reconstruir. Lo primero que tenemos que hacer es reconstruir nuestra relación con Dios. Muchas veces, en todos los años que estoy dando el curso El Sanando las Heridas de la Vida y cuando trabajamos el perdón, trabajamos a hacer las paces con Dios, las personas creen que es una herejía lo que le estoy diciendo. Pero no es una herejía. Si usted con Dios tiene que tener una relación y en las relaciones de la vida tiene que sanar lo que ha quedado dañado, lo que ha quedado lastimado, lo que ha quedado no le ha gustado, lo mismo tiene que ser con la relación con Dios. Y la Biblia nos habla en muchos pasajes de ponte de nuevo en paz con Dios. Y si la Biblia nos dice que tenemos que ponernos en paz con Dios, es porque en algún momento esa paz, reconcíliate con el Señor. Entonces lo primero es reconciliarnos con el Señor. Porque, ¿qué va a esperar usted de alguna persona que en el catálogo de la vida eligió lo peor para usted? ¿Qué va a esperar? Que siga el catálogo horrible. No es así. El Señor va a reconstruir, el Señor va a restablecer. Y la palabra dice que cuando nos encontramos con el Señor, empezamos a construir un camino nuevo. No nos dice que sea fácil, no nos dice que sea sencillo, pero nos dice que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin. Entonces tenemos que reconstruir nuestra relación con Dios. Tenemos que salir de la costumbre, tenemos que salir de la comunidad,
tenemos que salir de la comodidad, tenemos que salir de la religiosidad y tenemos que poder recuperar la frescura y la alegría de la relación que tenemos con el Señor. Muchas veces nosotros nos vinculamos con el Señor desde la cultura, de la cultura cristiana. Sabemos lo que hay que hacer, sabemos cómo tenemos que hablar, sabemos una cantidad de cosas. Pero el Señor no quiere cultura, no le interesa la cultura. Él quiere la vida. Él quiere que ser un Cristo vivo adentro suyo y que usted pueda irradiar ese Cristo vivo. Entonces, necesitamos tomar conciencia de estas 3 acciones que el Señor nos está apelando en esta mañana: levantar, tapar y reconstruir, para que verdaderamente podamos tener esa espiritualidad a la que Dios nos llama, una espiritualidad viva, que los demás puedan verlo a través de nuestras vidas. Y el altar en el Antiguo Testamento tenía dos lugares. Un lugar era el del sacrificio. En el altar se ofrecían sacrificios al Señor, se ofrecían sacrificios de gratitud y se ofrecían distintos tipos de sacrificios. Y en nuestro altar interior con el Señor, ¿cuáles serían esos sacrificios? ¿Cuáles son los sacrificios que el Señor nos pide? Bueno, tiene que ver con todas aquellas cosas que están afectando nuestra relación con Dios y con las personas. Tiene que ver con dejar el orgullo, tiene que ver con dejar el querer que las cosas sean como yo quiero, tiene que ver con dejar el temor, con dejar nuestras oscuridades, con dejar nuestros pensamientos distorsionados, con trabajar el sacrificio de perdonar. Muchas veces se habla del perdón, pero a veces el perdón significa un sacrificio. Sacrificar lo que me parece que es justo, sacrificar lo que me parece que tengo razón, sacrificar una serie de cosas para obedecer al Señor. Y si eso no ocurre en el altar, la realidad no transforma. Solo en una revelación profunda de Dios, un llamado profundo de Dios, y el único lugar es el altar. Ahí podemos transformar nuestras cosas. El altar es el lugar para tapar, para restaurar y para levantarse. Entonces, en esta mañana quiero que usted se examine a usted mismo. Examine su corazón y vea cómo está ese altar. Cómo está ese altar, cuáles son esos sacrificios que el Señor a lo mejor le está pidiendo y a usted le está costando resolver. ¿Por qué? Porque otro momento del altar es la adoración. Y si usted pudo entregar al Señor, hacer todo ese sacrificio de las cosas humanas, naturales que el Señor le pide y entregárselas a Él, el próximo paso en el altar es la adoración. El altar no se queda en el sacrificio. El altar nos lleva a una adoración verdadera con el Señor. Una adoración que nazca del corazón y no del afuera. No para el afuera, sino para el adentro. Entonces, solamente encontrarme en estos 2 momentos del altar dentro mío para el Señor me va a llevar, me va a preparar
para el avivamiento, me va a preparar para el favor de Dios, me va a preparar para ser renovado y esperar hasta lo sobrenatural de Dios. Entonces, necesitamos tanto el sacrificio como la adoración. Sacrificio sin adoración es legalismo. Adoración sin sacrificio es cultura cristiana y es negar las cosas que yo necesito hacerme cargo. El sacrificio y la adoración, solamente eso nos lleva a tener una relación limpia y pura con el Señor. El Señor quiere que tengamos un corazón limpio, el de labios puros y corazón limpio. No dice la palabra que va a poder entrar en el santuario del Señor. Entonces, en esta mañana quiero animarla a que usted haga una revisión sincera, honesta. Usted con el Señor, ninguna otra persona alrededor, para poder reconocer cuáles son las cosas que usted necesita en esta mañana traer al altar. El altar como un símbolo de nuestra relación con Dios. Y si usted necesita, como nos decía Germán al principio, usted tiene una carga, un pesar, una necesidad que siente que ha estado interfiriendo en una relación limpia y pura con el Señor. Y que aunque sea consciente o inconsciente, ha afectado su relación con Dios. Pueda traer en esta mañana al altar del Señor esa carga. Vienen días, dice el Señor, vienen días en que levantaré la choza, la caída choza de David. Taparé tus brechas, levantaré tus ruinas y la reconstruiré tal como fue en los tiempos pasados. Y el lugar donde estas acciones se convierten en una realidad es el altar del Señor. Entonces, les animo en esta mañana a que usted se examine. Vamos a dejar abierto el altar. Nosotros los pastores no vamos a ministrar. Lo vamos a dejar abierto el altar. Porque si usted, después que oremos, necesita ese paso de fe, ese paso de liberación, lo puede hacer en su corazón donde está sentado, si necesita venir al altar, venga al altar. Es un momento íntimo con el Señor. Es recuperar esa intimidad y esa necesidad de poder sentir a Dios, la relación con Dios de una manera nueva, de una manera viva, una manera que fortalezca y devuelva el primer amor y la alegría. Así que vamos a orar y vamos a dejar abierto el altar. Usted hágalo de la manera que necesita, pero examine su corazón delante del Señor. Examine su relación con Dios. Examine si hay cargas, si hay cosas que tienen que levantarse, que hay brechas que tienen que cerrarse, hay cosas que tienen que reconstruirse, y tome la decisión de cada una de esas acciones en el nombre de Jesús. Señor, en esta mañana reconocemos delante de tu presencia que no siempre
el altar nuestro, adentro de nuestro corazón, está limpio, está sano, que muchas veces se ha caído y hemos seguido con el altar caído sin poder recuperarnos aún en nuestras propias fuerzas. Pero vos en esta mañana nos estás llamando, Señor. Nos estás llamando a restaurar el altar. Nos estás llamando a renovar la relación con Dios. Nos estás llamando a dar ese paso de fe y de reconocimiento. No he tenido la relación con Dios que Dios me pedía. Me he escondido, no he respondido. No importa. El Señor nuevamente te dice que quiere levantar, restaurar ese altar caído. Gracias porque tu amor y su misericordia son nuevas cada día y nos estás llamando y llamando a poder disfrutar de la relación con vos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Tómese ese tiempo de intimidad con el Señor. Examine su corazón delante del Señor. Y si necesita venir al altar, siéntase libre, el mismo Dios va a estar ministrando su vida. Todavía no. La música. El amor de Dios está derramándose y está cubriendo y está levantando cada una de nuestras cargas, cada uno de nuestros dolores, cada una de nuestras huidas. El amor de Dios y la gracia de Dios está tocando los corazones. El amor de Dios. Señor, derrama de tu gracia. Derrama de tu gracia. El Señor está devolviendo el primer amor. El Señor está rompiendo yugos de iniquidad y yugos de incredulidad de lo que Dios puede hacer en la vida de las personas. El Señor dice: cuando llames, yo te responderé y te diré: aquí estoy. Sigue obrando, Señor. Sigue obrando. Sigue moviéndote de esta manera suave, de esta manera tierna, que podamos sentir tu ternura, que podamos sentir ese abrazo, que podamos sentir, Señor, que tu amor nos cubre de tal manera que perdonas todas nuestras faltas. No deje que la falta de perdón esté limitando su relación con Dios. Suelte el perdón a quien tenga que soltarlo, para que este altar vuelva a tener el primer amor. Obra, Jesús.
Obra, Jesús. Señor, sigue moviéndote, sigue moviéndote, sigue moviéndote. El Señor se está moviendo de una manera muy suave, muy tierna. Está tocando durezas y está liberando durezas. Está cambiando corazones duros en corazones tiernos. Te alabaré, mi adoración eres tú, Señor. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti, en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Te rindo mi ser, te doy mi corazón. Vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Y el pasaje de Amós no termina ahí. Después que el Señor haya restaurado la choza de David, esto dice el Señor: vienen días en que todavía se estará cosechando el trigo, cuando ya será tiempo de arar el campo, y en que aún no se habrá acabado de pisar las uvas, cuando ya será tiempo de sembrar el trigo. Por montes y colinas correrá el vino como agua.
Entonces traeré del desierto a mi pueblo Israel. Reconstruirán las ciudades destruidas y vivirán en ellas. Plantarán viñedos, beberán el vino, sembrarán huertos y comerán sus frutos, pues lo plantaré en su propia tierra y nunca más volverán a ser arrancados de la tierra que les di. Dice el Señor, lo afirma.